Entrevista. Ocho de la mañana con 38 minutos. Esta mañana vamos a platicar con el investigador Yosmán Espinosa Gómez. Él es docente de la Escuela de Psicología, es investigador del CETIS Universidad y mire, él es especialista y vamos a hablar con él sobre un tema que nos ha llamado la atención sobre este síndrome de la cabaña, sobre todo ahora que llevamos pues prácticamente 6 semanas en un encierro y se supone que el próximo lunes, cuando menos parcialmente, iniciará pues la movilización. Vamos a ver a mucha más gente que va a tener que salir de su casa. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal, Mireya? Muy buenos días a ti y a todo tu público. Doctor, platíquenos un poquito de este síndrome de la cabaña. ¿En qué consiste? Claro que sí. Mira, este término viene o se ha derivado de un síndrome que ya anteriormente se había detectado propiamente en el siglo pasado. Sobre todo se deriva de algo que se llamaba el cabin fever o el síndrome de la fiebre. ¿Por qué? Estaba mucho dándose en colonos americanos que tenían que pasar tiempos muy, muy espaciados en el invierno en sus cabañas. No podían salir por ningún motivo, por ninguna razón, y esto generaba síntomas normalmente depresivos, ansiosos y esta sensación de enjaulamiento. Este síndrome que hoy podemos llamar que estamos retomando, obviamente se presenta tras una estancia prolongada en un lugar cerrado. El clásico confinamiento que estamos viviendo, como bien señalabas ya, después de varias semanas que se nos fue sugerido. Y obviamente estos síntomas se van presentando en muchos niveles. Primero que nada, pues demostrar que el cerebro tiene que adaptar esta nueva modalidad y estas dinámicas de adaptación a nuevos espacios. Por lo tanto, dicen por ahí que a todos nos podemos acostumbrar y esto es un hecho. Cuando llevamos tanto tiempo en un solo lugar, nuestras dinámicas, nuestras interrelaciones se modifican, cambian. Por lo tanto, empezamos a presentar ciertos síntomas. Uno de los principales, por ejemplo, son las alteraciones de los patrones de sueño. Si acostumbrábamos a tener siestas, por ejemplo, estas se hacen más duraderas. Y si no las teníamos, empezamos a tener algún tipo de siesta. Tenemos una sensación de cansancio, como de letargo. Evidentemente, esto habla de que el cuerpo está poniéndose, casi llamémoslo, en un tipo de hibernación, o sea, de relajamiento, de estar con menos actividad, y entonces esto se genera ese tipo de dinámica. Evidentemente, los síntomas también se manejan a varios niveles, cognitivos, emocionales. A nivel cognitivo, empezamos a tener dificultad para concentrarnos, empezamos a tener ciertos déficits de memoria. Es muy común que nosotros empecemos a olvidar cosas, que no sepamos exactamente qué estábamos haciendo, si nos distraemos, si de alguna manera estábamos enfocados en algo y ya sonó el teléfono o ya el vecino o el perro o los niños, empezamos a tener estas dificultades para concentrarnos. Entonces, es muy común como un síntoma de este síndrome. A nivel emocional, empezamos a sentirnos nerviosos. Evidentemente, si sabemos qué está pasando, podemos tener ciertas certidumbres. Pero si hay algo que ha caracterizado esta situación de la pandemia por el COVID-19, es la incertidumbre. Nos dicen una cosa en un momento y posteriormente nos lo cambian y siempre estamos pensando que va a pasar algo sin saber que sea seguro. Entonces, esto provoca un nerviosismo natural, tal cual, pero siempre un nerviosismo. Esta situación, si somos personas que estamos propensas a ello, evidentemente va a generar más consecuencias. Por lo tanto, podremos empezar a detectar ciertos síntomas depresivos, incluso ansiosos. Y obviamente pues hay una sensación de estar encerrados, de enjaulamiento, como lo llamamos, que provoca mucha frustración, que provoca mucha angustia y evidentemente mucho temor o miedo. Es normal que en estos momentos estemos sintiendo mucho miedo porque definitivamente si lo único que sabemos que no va a cambiar es que todo está cambiando. Y que evidentemente en el momento en que nosotros tengamos que salir, esta situación se va a exponenciar. Entonces, va a haber mucho miedo para salir. Simplemente yo lo comentaba con grupos, con alumnos que hemos tenido pláticas de esto. ¿Cuántos de ustedes, si les dicen mañana puedes salir, van a salir tranquilamente? Es muy complicado, porque está allá afuera una incertidumbre todavía muy grande. Entonces, todo esto suma
todo esto suma para sentir este temor, este miedo, y hasta cierto punto, pues bueno, natural, pero teniendo en cuenta que esto debe ser un proceso en el cual tenemos que irnos adaptar. Oiga, doctor, ¿y hay algún mecanismo, no sé, algún tipo de recomendación? Es muy complicado, pero ¿vamos a tener que aprender a vivir en la incertidumbre? Pues mira, lo que comentas es muy importante porque creo que es lo que todos nos preguntamos. Hay que reconocer algo y creo que en la medida que aceptemos esta situación, mucho más fácil se nos va a hacer irnos acostumbrando a esto. Esto llegó para quedarse. Definitivamente hay un antes y un después de la pandemia, hay un antes y un después del confinamiento. Entender que no todos vamos a regresar a la misma, así que en los mismos tiempos. Como bien señalabas, el lunes están asignados para empezar a salir algunos, otros hasta después, y otros no sabemos con esta cuestión de los semáforos. Sí hay una incertidumbre en la que vamos a vivir por un tiempo. Está aclarado que, por ejemplo, en anteriores pandemias, como la del ébola, como la del SARS, años anteriores en otros países, el control de este tipo de pandemias se logra acostumbrar normalmente en un año, año y medio, pero la cuestión emocional y psicológica que impacta socialmente esta situación llega a prolongarse entre 3 a 5 años, son estudios que hemos tenido. Entonces, esta situación no va a quitarse nada más porque salimos, pero lo que es cierto es que tenemos que aceptar que esto va a tener que ir paso a paso y que esta incertidumbre se va a ir calmando o va a ir generándonos mayor tranquilidad en la medida que tengamos mayor información, que podamos ir retomando nuestras actividades poco a poco y que evidentemente sigamos con las precauciones que refiere todo lo que sigue pasando. Porque si es un hecho, es que el hecho de que nosotros cuando salgamos, el virus no ha desaparecido. El virus sigue allá afuera, sigue habiendo una epidemia y que tenemos que seguir tomando las precauciones necesarias para que esto siga su curso normal, entre comillas, ¿no? Y que este transcurrir o este trasladarnos a esta nueva normalidad, que a mí el término no soy muy adepto a él, nos pueda permitir irnos acoplando a estas nuevas formas en las cuales nos vamos a relacionar. Oiga, ¿y qué recomendación podríamos darle al público? Primero, nos tenemos que confinar y eso nos genera ansiedad, nos genera muchas cosas que usted ha descrito ya, pero ahora tenemos que empezar a salir y salir también nos da miedo, ¿no? ¿Qué hacer? Exacto. Primero que nada, tenemos que seguir primero las condiciones que nos están planteando las instituciones. O sea, no por el hecho de salir dejo de usar un cubrebocas, no por el hecho de salir dejo de lavarme las manos, no. O sea, entender que la situación sigue permanente hasta nuevo aviso y que esta sensación de saber que estoy haciendo algo por mí y por los demás nos va a dar cierta tranquilidad y ciertas certezas. Entonces, sigamos los protocolos de salud que seguimos realizando y que hemos realizado en este tiempo por tranquilidad y por precaución. Es algo que nos va a hacer sentir menos vulnerables, que a nivel emocional eso es muy importante. Entonces, sigamos con estos protocolos. 2, saber que el salir no es ir a recuperar el tiempo perdido. No podemos salir a recuperar lo que perdimos en esta semana. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que hacer un regreso paulatino. Y para eso es muy importante establecer objetivos y metas alcanzables, realizables. Que si antes hacía 5 cosas al día en mi trabajo, piense que a lo mejor ahora puedo hacer 1 o 2, pero bien hechas. Y que no puedo sobrecargarme de actividades, que no puedo sobrecargarme de expectativas, que evidentemente las personas que estén a cargo de los trabajos y los jefes y gente que esté responsable de gente a su cargo, tenga que entender que nosotros vamos a tener que ir paso a paso y que este camino va a ser único en cada quien. Entonces, plantearnos objetivos realizables y alcanzables va a ser muy, muy importante, porque el hecho de que nosotros planteemos objetivos y no los cumplamos va a ser contraproducente, porque al contrario nos vamos a sentir más ansiosos, nos vamos a sentir más angustiados y nos vamos a sentir peor. Entonces, plantear estos objetivos. 2, pensemos en un hábito o en hábitos y rutinas, ¿sí? O sea, no se trata de que regresemos y hagamos exactamente lo mismo, pero sí se trata de que busquemos la posibilidad de establecer de nuevo una rutina y hábitos que me permitan ser productivo. Hoy ya no podemos medir nuestra productividad por cantidad, sino por calidad de lo que estamos haciendo, porque hay que reconocer que venimos de una crisis
en la cual estamos regresando a intentar a trabajar como lo conocíamos, pero no podemos producir de la misma manera. Muchos estudios están saliendo ahorita donde están demostrando la baja de productividad que estamos teniendo, evidentemente por esta situación, incluso teniendo teletrabajo, pero que lo que va a implicar regresar a la normalidad, entre comillas, va a ser un poco mayor, porque va a haber muchas cosas a las cuales nunca habíamos visto ni que estábamos acostumbrados. Entonces, tratemos de establecer hábitos y rutinas que nos permitan cumplir esos objetivos. Muy importante también, y eso es, ahora sí que esto pasa por la salud física y mental, tratemos de no estar solamente en un solo lugar, o sea, tratemos de realizar actividad física. Necesitamos activar y oxigenar el cerebro y obviamente al cuerpo. Hemos estado mucho tiempo sin hacer nada, tal vez la mayoría. Entonces, tal vez no estábamos acostumbrados a hacer mucho ejercicio antes tampoco, pero ahora va a ser más necesario. ¿Por qué? Porque el cerebro está reactivándose y el cerebro necesita oxigenarse. Y esto requiere de mucho trabajo físico. Caminemos, subamos escaleras. Si hay la posibilidad de hacer un ejercicio, muy bien, porque esto nos va a ayudar a retomar el control y equilibrar al cuerpo y al metabolismo en una sensación de satisfacción y de bienestar. Y la otra es, evidentemente, mantener los contactos sociales. O sea, tal vez salimos y algunos salieron, otros regresaron. Una modalidad que parece que se está vislumbrando es que unos van a venir unos días, unos van a venir otros. Tal vez esa modalidad de tener espacios alternados no nos permite regresar al 100% a nuestras interrelaciones personales. Pero será muy importante tener contacto social, ya sea por estos medios, teléfono, WhatsApp, Zoom, lo que tengamos que usar, para mantener este equilibrio de saber que todo puede estar bien. Y en caso de que todo esto no esté funcionando o se esté volviendo muy complicado, es muy importante acudir a ayuda profesional. Pedir ayuda es importantísimo. Hay muchísimos espacios que están brindando este tipo de apoyo. Nosotros, precisamente en CETIS, tenemos el CAOP, que es el Centro de Apoyo y Orientación Psicológica, donde estamos brindando este tipo de apoyo. No duden en acudir a él, es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos queremos regresar a la normalidad, pero también es cierto que tenemos que pensar que va a haber cosas y adaptaciones que tenemos que hacer. Oiga, ¿cualquier persona puede llamar? ¿A dónde puede llamar para recibir algún tipo de atención? Claro que sí. Cualquier persona puede llamar. Los teléfonos, en Facebook nos pueden encontrar así como CAOP CETIS Mexicali y CAOP CETIS Tijuana, sin ningún problema. Okay. ¿No? Y eso nos pueden encontrar en Facebook. Y el teléfono como línea de apoyo, claro que sí, ahorita te lo voy a dar. Es el 5673-700, extensión 1080. 5673-700, extensión 1080. ¿Tienen algún horario de atención? De momento se están atendiendo llamadas, tenemos un teléfono directo, ¿no? Tal cual. Okay. Entonces siempre hay una persona que está contestando y este es un servicio que CETIS está brindando a la población general y me parece que es un espacio que podemos aprovechar en muchos sentidos. Y pues bueno, estamos a sus órdenes precisamente en estos momentos de contingencia, porque al final de cuentas lo que nos importa es que todos estemos bien, que todos podamos vernos bien, sanos y siguiendo haciendo las cosas que tenemos que seguir haciendo. Doctor, pues muchas gracias por habernos asesorado esta mañana a todos sobre pues este síndrome, saber que nos puede dar temor regresar a la normalidad, pero que bueno, que hay que hacerlo con precaución y sobre todo que si en algún momento alguien necesita ayuda, pues hay instituciones que se la pueden proporcionar. Claro que sí, estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.